Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy les traigo un tema que es objeto de un debate y de interés mayor nacional. Se trata del plan anticrisis sometido al Congreso y ya aprobado por el Congreso y convertido en ley por el presidente Luis Abinader, que trata de encarar los efectos dañinos y económicos muy peligrosos que traen consigo las dos guerras que se están librando hoy a nivel mundial, en Rusia como en Ucrania, pero también la que acaba de terminar entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Y para ello cuento con la muy grata presencia de la licenciada María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia, a mi izquierda el licenciado Edgar Alcántara, director de Proconsumidor, el licenciado Franklin Vázquez, economista y profesor universitario, y el señor Fernando Pinales, presidente de Codoprime. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tiene realmente el plan anticrisis que permite al gobierno encarar lo que parece muy difícil por las consecuencias negativas que trae la situación internacional? Bueno, el plan, que ya es una ley, la ley claro. 3026, porque fue ya aprobado por el Congreso Nacional y promulgado. Y rápidamente promulgado por el Poder Ejecutivo. Y bueno, ya tiene número, ley 30, sí. Número 3026. Había prisa, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, yo pienso que es una ley que tiene como objetivo lograr la estabilidad macroeconómica. Y garantizar que, y es un plan que es una ley que está muy bien orquestada porque atiende a principios de proporcionalidad, razonabilidad y trae una serie de medidas que no solo tienen como objetivo recaudar fondos para poder mitigar los efectos de estas guerras, sino que además trae una serie de medidas importantes que traen consigo el crecimiento económico, fomentar la inversión. Nosotros, la República Dominicana en los últimos años, pues ha batido récord en temas de inversión, de captación de inversión extranjera directa, y con esta nueva ley, pues lo que se trata es justamente de fomentar aún más esa inversión. Y trae medidas sumamente importantes como la eliminación del anticipo para las microempresas, y esto impacta a 380.433 microempresas. Se verán beneficiadas de ese alivio de tener que dejar de pagar ese anticipo que representaba pues sacar flujo de caja de esas microempresas que son dentro de todo el ecosistema económico pues las más vulnerables. Y también el alivio para las pequeñas empresas, de más de 18.000 pequeñas empresas que ahora podrán acogerse a un plan simplificado y hacer los pagos en lugar de 12, pues realizar 3 pagos. Igual también elimina una serie de impuestos anacrónicos que ya era el clamor de muchos sectores que fuesen eliminados. Y así tiene una serie de medidas que definitivamente fomentan la estabilidad macroeconómica, que es determinante para que la República Dominicana siga avanzando y que va muy alineado con los objetivos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque si hay estabilidad macroeconómica, entonces también hay competencia. Son dos políticas que vienen y están íntimamente relacionadas. Cuando el ministro de Hacienda hizo público la intención del gobierno, el plan del gobierno, señaló que perseguía sobre cualquier otra cosa una recaudación, un aumento de la recaudación entre 45.000 y 50.000 millones de pesos. ¿De dónde sale esa cifra? Bueno, evidentemente, la parte que más conforme estamos con estas medidas que se han adoptado somos nosotros, los MIPYME, los micro, pequeños y medianos empresarios. Esas medidas salen producto de lo que está pasando en la guerra de Medio Oriente, evidentemente. El aumento del combustible, se ha pasado mucho dinero para subsidiar el combustible, básicamente. Y como se está subsidiando el combustible, hay que sacar dinero de alguna parte. Hay que sacar dinero de alguna parte y todas estas medidas. Pero lo importante de estas medidas es lo siguiente. Se consensuó con los sectores. Nosotros participamos de las discusiones de esto.
y quedamos muy conformes con la parte que es la eliminación, como dice la doctora, la eliminación del anticipo a las microempresas. Las microempresas representan el 78% del tejido registrado en la Dirección General de Impuestos Internos y viene a aliviar un sector y una exigencia que históricamente la hemos estado haciendo para beneficiar nuestro sector. Aunque también se benefician las pequeñas, esas pequeñas empresas se van a beneficiar porque ese flujo de efectivo de soltarlo mensualmente ya no va a tener así, va a ser a dividir en 3 pagos, va a ser cada 4 meses que se van a pagar eso. También hay otra medida que es sumamente importante resaltarla, que es el aumento al régimen simplificado de tributación de 12 millones a 30 millones. Eso va a incentivar a que muchas empresas de esas mismas micro se entren al sistema para poder aliviar esa parte. Pero no parece que el plan abarque medidas destinadas a solucionar el grave problema de evasión fiscal, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que el año pasado, a comienzos del año pasado, cuando el ministro de entonces de Hacienda presentó el tema de la evasión en una reunión en el Palacio Nacional, demostró que de cada 100 pesos que el gobierno puede recaudar de todos los impuestos establecidos, solo capta el 55%, de manera pues que hay un 45% del dinero que el gobierno debe recaudar que se pierde. Pero eso es solamente del ITEVIS. Si tú te vas al impuesto sobre la renta... No, yo estoy hablando, él hizo una suma en sentido general. Sí, porque las estimaciones que nosotros hemos hecho y que hemos discutido en diferentes foros es que el ITEVIS se va en alrededor de un 43-44%, sí, claro. Y el impuesto sobre la renta se va en un 62%. Estamos hablando de una suma muy claro, importante. Cuando tú sumas esos dos porcentajes y lo divides entre el número te da ese 55%. Sí, y yo creo que el gobierno tiene que hacer hincapié en esa parte. Yo creo que la administración tributaria debe esforzarse un poquito más, porque aquí no conocemos todo, aunque sea de vista, en el sentido de que aquí se sabe quiénes son los empresarios, la información está ahí, la base de datos están ahí. Entonces yo creo que la administración tributaria, reitero, debe hacer mayor esfuerzo en captar esos recursos por el tema de la evasión. Pero yo quisiera, en términos de lo que es el plan fiscal anticrisis, yo destaco 3 elementos del plan. Primero, el diseño. Yo creo que el diseño, como dijo la prima, la doctora, el diseño de ese plan tiene una lógica y una estructura entendible, que es lo primero. La anterior reforma que se retiró tenía muchos elementos que nadie entendía y a veces nosotros mismos los economistas no entendíamos mucho. Entonces, ese diseño me parece importante, la forma en que se diseña. Lo segundo es la narrativa. Sí, la narrativa es el ministro que está defendiendo. Si no estamos hablando que todo el mundo está saliendo a hablar de lo que era el plan y de lo que eran las intenciones del gobierno. Entonces, para mí es importante la narrativa, porque la forma en que tú vendes los proyectos es fundamental. Entonces hay cohesión ahí. Totalmente. Y el otro tema es los impactos que se esperan, que obviamente ya hemos hablado de todo. Y el tema de la amnistía, que no se ha mencionado, que yo a veces tengo mis temores con el tema de la amnistía, porque tú lo que estás mandando una señal de que deja de pagar y en un tiempo yo te voy a dar una amnistía. Entonces, pero incluso con descuento, ¿no? Y con descuento. Sí, entonces eso es peligroso, pero la intención del momento de la amnistía me parece importante, porque también afecta, y más que afecta, ataca el tema de la mora y de los intereses sobre la mora que dan bastante duro a los empresarios que adeudan. Bueno, mire, yo quiero decir que más que defender al ministro de Hacienda lo que esté presentando el proyecto, porque cuando nosotros lo conocimos en el Consejo de Gobierno que se convocó, yo decía que ese proyecto no necesitaba ningún tipo de defensa, sino presentación. Es la primera vez desde la historia democrática de la República Dominicana que se presenta un proyecto que no lacera directamente a la clase media ni a los sectores con economía más deprimida del país. Es la primera vez. Y por eso me apenó mucho el hecho de que comenzaran algunos sectores a criticar el proyecto, consciente de que es un proyecto histórico, que genera beneficio colectivo para todos los ciudadanos de la República. Al efecto, creo que alguien habló de que somos nosotros el único país del mundo, digo, que se ha prestado a presentar una transformación tributaria. Y yo le invito a los que han hablado de ese tema, de que se lean un estudio del International Development Bank,
que habla de las transformaciones fiscales que se están haciendo, sobre todo en América Latina, procurando generar protección a sectores fundamentales, porque nosotros tenemos 6 años donde los factores externos han afectado todas las economías a nivel global. Esa es una realidad. Lo que pasa es que cuando tú haces uso politiquero de temas fundamentales, como el tema de la economía, como el tema de la canasta básica alimentaria, tú tratas de enclavar en la psique mental de que es exclusiva esa crisis solamente de la República Dominicana. Y solamente en este país es que hay sectores que comienzan a criticar las fluctuaciones, el comportamiento económico y macroeconómico, porque en los demás países que usted verifica, usted se da cuenta que hasta los sectores de oposición, cuando hablan de política, son muy cuidadosos en ese tema. Y yo quiero decir lo siguiente, miren, aquí hubo transformaciones tributarias importantes, que los economistas lo saben. Una de las que más se ha mantenido en el espectro de puramente económico es la que hizo el presidente Balaguer en el 90, pero en el año 97 se hizo una reforma. En el año 2004 se hizo una reforma. En el 2005 se hizo una reforma. Pero esto no es una reforma, esto es una ley. No, lo que sucede es que los sectores que la critican quieren decir como que es una reforma dirigida exclusivamente a la captación de recursos. Y si hay algo que tiene seguro la ley 30/2006 en estos momentos, es que todos los impuestos que se iban a desmontar ya están desmontados. Ahora, lo que se va a recaudar para solventar ese desmonte, más lo que se pretende obtener, son proyecciones. Sí, pero en el año 2006, me inquieta en el año 2006, saber. Escúcheme, don Miguel, en el año 2006, cuando ya se había producido una reforma en el 2005, y como la sociedad no protestó y fue amplia, en la que se afectó directamente a la clase media, se hizo una reforma a la que se le llamó rectificación fiscal, procurando captar más recursos. Es decir, no voy a mencionar la del 2007, la del 2008, la del 2011, que es el único proyecto que por primera vez protege a los sectores a los que siempre le hemos pedido sacrificio en cada reforma. Este proyecto que se acaba de presentar. Ahora, ¿por qué no se negoció en el Congreso que la aprobación de esa ley fuera el resultado de un consenso? Sí, fíjese, de hecho, participamos de las negociaciones, de las conciliaciones de muchos artículos de esta ley. Le pedimos que se incluyan a las pequeñas empresas también en la eliminación del anticipo y que gradualmente se le ponga a las medianas. Acuérdese que el sistema tiene micro, pequeña y mediana. Solamente se eliminaron para las micro. Y formalmente le pedimos que elimine el anticipo también de las pequeñas. Es un alivio dividir los pagos, en lugar de mensual, dividirlo en 3 pagos cada 4 meses. Es un alivio, es un gran alivio. Claro. Y son muchas cosas que tiene esta ley, la 3026, que benefician a los sectores más vulnerables de la población. Y eso es importante resaltarlo. Pero me queda una duda con relación a cómo sale el objetivo final del proyecto, porque el ministro de Hacienda, y quedó muy claro, que el gobierno necesitaba captar una suma de alrededor de 50.000 millones de pesos para encarar la amenaza que se cernía sobre la economía. Es decir, ¿de dónde sale esa cifra? Sí. Bueno, precisamente, bueno, se incrementa el impuesto sobre la renta a las grandes empresas, que son la menor proporción. De hecho, son apenas 5.600 grandes empresas, y estas son las que terminan pues con un incremento del 27 al 30% del impuesto sobre la renta, pues esas tienen una, vamos a decir, una mayor carga fiscal. Igual también los asalariados que reciben salarios superiores a los 400.000 pesos, que también se crea una nueva escala para que también captar recursos por esa vía. Igual también usted se refería al tema de que la ley no prevé ninguna medida para evitar la evasión fiscal. Debemos resaltar que sí, que tiene algunas medidas para evitar la evasión fiscal en lo referente a aduanas. Aduanas tendrá, según esta normativa, tiene que captar el ITEVIS por anticipado cuando de manera aleatoria, sobre todo a los informales. Y yo creo que esa es una de las grandes bondades que tiene la ley. Fomenta la formalización.
La informalidad se ha convertido en uno de los principales desafíos de la economía dominicana, pero también de las economías de América Latina. Y desde la perspectiva de la competencia, para nosotros también es una gran problemática, porque de hecho lo decía yo en el foro global de competencia en París, Francia, ahora en diciembre, que tuve una participación. Nosotros hemos tenido que cerrar 17 casos porque los agentes económicos se encuentran en condiciones de informalidad y la ley actual no tiene herramientas para poder perseguir a los informales. Y la verdad es que es poco justo que los formales, que quien cumple con las reglas, quien cumple con las normativas, tenga que competir en el mismo plano con quien incumple la norma. No, pero yo tengo una duda todavía. Lo que yo quiero saber es si el gobierno emite una ley o propone una ley que dice yo necesito 50.000 millones de pesos más de lo que estoy recaudando. Es decir, ¿por qué el gobierno dice que los efectos de la crisis internacional le obligan a buscar 50.000 millones de pesos? ¿Dónde está la raíz del problema? Ahí quería llegar y discúlpeme. El gobierno que hizo un símil de lo que está pasando en estos momentos en Costa Rica y Colombia. Se identificó, que es lo que usted quiere, más o menos la pregunta que usted hace, cómo el gobierno entonces puede detectar dónde está esa fuente de ingresos para que el Estado pueda no solamente solventar lo que va a desmontar, sino también los ingresos extra que necesita. El Estado identificó cuáles son esas fuentes que han sido menos afectadas en medio de toda la turbulencia que hemos vivido durante 6 años. Eso lo está haciendo en estos momentos, Colombia lo está haciendo, también Costa Rica. Creo que Brasil también lo está haciendo. Identificó que las empresas que transan por más de 1.000 millones de pesos han sido menos afectadas en todo esto porque han seguido ganando. Y dice, bueno, ¿cuántas son? Bueno, son 1.000 y algo de las 42.000 que tributan. Okay. Bueno, a ella se le puede colocar un adicional de impuestos sobre la renta porque va a afectar el 0.8. No, pero las dos guerras de que estamos hablando y el cierre del estrecho de Hormuz, la navegación por ahí donde sale el 25% del gas y el petróleo que se consume en el mundo, especialmente el que va dirigido a dos grandes consumidores como India y China, ha creado una situación internacional que nos pone de rodillas. Un ejemplo, ¿no? Y entonces el aumento del petróleo como consecuencia del cierre nos obliga a aumentar el precio del petróleo y derivados y todo lo que se hace con petróleo. Entonces, porque no lo producimos. Porque no se produce. Ahora, la guerra termina, se abre el estrecho, las consecuencias, los factores que incidían en el aumento de la gasolina y del petróleo están bajando. ¿Qué va a pasar ahora? Porque podría suceder que los aumentos que el gobierno, las pérdidas que el gobierno pudo haber estado reclamando o buscando, ya evidentemente no existen. Mira, Miguel, el pecado original de todo... Es una pregunta, no estoy aseverando nada, es una pregunta. No, claro, pero el pecado original de todo es el déficit fiscal. Sí, el déficit fiscal que nosotros tenemos actualmente, andamos por el 2.6% del Producto Bruto Interno y el promedio de los últimos 15 años, estamos hablando de 3.1% del PIB. Entonces, ese déficit fiscal, si tú no haces algo para generar más ingresos, obviamente se te va a seguir ampliando, sobre todo por el tema de los subsidios, porque el gobierno ha dejado de generar ingresos por el tema de los subsidios a los combustibles durante todo el tiempo de la guerra. Entonces eso es insostenible en el tiempo. Sí, pero yo quisiera agregar algo y creo que es importante. Las políticas macroeconómicas no se pueden tomar por una situación de un día coyuntural. Y yo creo que eso es importante subrayarlo. Aquí tenemos una situación de que sí, si bien se firmó ya por la paz entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo menos cierto es que la apertura del estrecho de Hormuz tomará su tiempo. Y también vemos que la guerra de Rusia y Ucrania se ha intensificado. Entonces tenemos una serie de factores externos que, si bien algunos, o uno en particular, ya se ha anunciado el fin de la guerra, no menos cierto es que primero ya el Estado dominicano
agotó todos los recursos que tenía proyectado para el subsidio de los combustibles, producto del incremento de los combustibles por la guerra. Y obviamente para poder continuar subsidiando tenía proyectado era con el barril de petróleo a $60. Y a pesar de que la firma del acuerdo de paz provocó una baja en los precios de los combustibles, todavía se encuentra por encima de los $70 el barril de petróleo. Sí, entonces, es que de eso. Entonces, esto implica que definitivamente el Estado necesita recursos, pero también que hay situaciones que esto va a tomar su tiempo. No, es que amén de eso, los economistas saben que amén de que el conflicto termine en el día de mañana, de hoy, va a tomar que su es viernes, tiempo. nosotros vamos a tener los efectos a nivel global Claro. por los próximos 12 meses. O sea, los efectos perturbantes que han afectado a las economías, los economistas lo saben, van a seguir gravitando durante 12 meses si se terminan hoy, porque si continúa, entonces se amplía más el tiempo en el que esos efectos van a seguir Bien, si afectando. me lo a la economía permiten, mundial. tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hoy dedicamos nuestro programa a discutir con 4 destacados economistas y funcionarios y empresarios, de alguna manera, en los efectos que tiene para el país las crisis internacionales que se están viviendo en el mundo y los efectos que ya tienen en la economía nacional. ¿Qué análisis ha hecho el gobierno para evaluar las consecuencias o los resultados de esas medidas contempladas en el plan anticrisis? Mira, esa pregunta es buenísima porque cuando yo hablaba al principio de los 3 elementos, diseño, la narrativa y los impactos, es obvio que el gobierno ha medido los impactos y la estimación que se hace de los impuestos, del anticipo, de la amnistía, es una ecuación o un modelo econométrico que te dice a ti, los impactos van a ser en tales y tales sectores, en tal y tal magnitud, y vamos a recaudar tanto de impuestos y vamos a dejar de recibir tanto de impuestos. Entonces, en esa estructura hay una lógica. Y la lógica, como decía ahorita, es que el déficit fiscal no aumente. Que es a nivel macroeconómico, es el gran problema que nosotros tenemos. Medido con el presupuesto, ese 2.6% de déficit fiscal, ¿cuánto representa financiera o monetaria? Estamos hablando que al final 285.000 millones de pesos en términos del presupuesto. Pero yo quisiera ahí aprovechar, me van a disculpar, yo he dicho en varios programas que el plan es limitado. Yo hubiera introducido otros elementos del plan. Por ejemplo, el tema del impuesto a la placa. Ustedes saben que la cantidad de vehículos que hay en este país que cuestan $200,000, $300,000. Que pagan igual que pagando $3,000 anual de placa. Eso para mí es como... Y es fácil de cobrar y es fácil de establecerlo, porque no estamos hablando que eso no afecta a la clase pobre, ni siquiera a la clase media, pero sí a los ricos y sí a la gente que puede comprar ese tipo de vehículos. Entonces, cobrarle por proporcionalidad, ¿entiendes? Y tú tienes una fuente de recursos bastante evidente, bastante clara y bastante manejable. Yo también, y eso me han atacado por esto, el tema del dinero que se le da a los partidos políticos. Yo creo que todavía aguanta un poquito más que tú bueno, ya lo redujeron un 50%. Sí, pero yo creo que todavía puede más, porque yo planteo... yo creo que deben eliminar. Bueno, ojalá. Pero lo que han hecho es que han convertido los partidos políticos en SRL. De negocio, definitivamente. Y no han permitido los relevos al interno de los partidos políticos y por eso no surgen esas ideas novedosas que pueden transformar el ecosistema político del país. Totalmente de acuerdo. Y el tema del gasto tributario. Todavía hay una cantidad de exoneraciones y exenciones fiscales que erosionan al gobierno y no le dejan casar exenciones de 40 años. Sí, por Dios, que ya cumplieron su vida útil. Pero la ley tiene medidas en relación a esto y pone en manos del ministro de Hacienda la revisión de las entidades que tienen o instituciones que son beneficiadas de subsidios. Y esto es importante porque lo ata a un estudio que deben realizar dichas instituciones, pero no, el ministro de Hacienda tiene la potestad de revisar el costo
efecto, o sea, efectividad de ese subsidio y decidir si se mantiene o no. Y esto es sumamente importante y viene alineado con lo que nosotros desde Procompetencia hemos venido proyectado trabajando. en el tiempo, ¿cuánto tiempo durarán los efectos positivos de esta ley? Bueno, eso no hay una medida exacta, pero yo te puedo decir que normalmente ese tipo de planes tienen entre 3 y 5 años sus efectos para que pueda, porque es otra cosa. Todo el mundo piensa que aquí las cosas son automáticas. Se firma el acuerdo de paz en el Medio Oriente y ya Y mañana todo vuelve. No. Eso dura un año. Depende de los aderezos económicos colaterales. Porque recuerden que las medidas que se están tomando son producto de efectos de algo que se está produciendo y que seguirá gravitando en el tiempo. Todo dependerá y si se ajustan otras cosas. El tema de la placa, que tiene un misterio, que estoy totalmente de acuerdo, porque se ha introducido en las últimas 4 o 5 reformas para poder ser aprobado y posteriormente se desmonta. En todas las reformas que han habido siempre se coloca el tema de la placa por costo de vehículo, por tipo de vehículo. Sin embargo, siempre terminan siendo excluidas del proyecto. Un sistema estricto de austeridad en el gasto público no ayudaría al gobierno. Totalmente. Reducir los gastos, claro. Totalmente. De hecho, yo tengo una propuesta que la he planteado en varios escenarios. Vamos a hacer un acuerdo, un pacto político para congelar la nómina pública durante 10 años. ¿Cuánto tú crees que nos podríamos ahorrar? ¿Y cómo usted puede, distinguido economista, amigo y hermano, congelar la nómina pública si aquí estamos en presencia de un Estado que crece desde el punto de vista habitacional o de ciudadano a una velocidad muy superior a los 50 años anteriores? Por ejemplo, aquí nacen más personas, necesitan más servicios de salud, necesitan más educación. Aquí, por ejemplo, hay servicios que son deficientes, pero también el salario lo hace mucho más deficientes y nosotros procuramos que se le coloque un salario justo. No hay manera de que ningún gobierno, ni este, ni el otro, pueda decir, vamos a congelar la nómina, porque aquí cuando se habla del gasto corriente y el aumento, aquí no se habla de que el gobierno se ha tenido que ver en la obligación de aumentar salarios a sectores que eran demandados permanentemente, policías, profesores, médicos, y eso también es gasto corriente. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer un plan económico para que se haga un proyecto general que pueda identificar puntos positivos y negativos para tratar de funcionar. Las situaciones difíciles requieren soluciones muy difíciles, ¿no? Exactamente. Digo yo, un plan de austeridad. ¿Por qué si el precio de la gasolina, por el aumento de los precios del petróleo, inciden tanto en la economía dominicana? ¿Por qué no reducimos el uso vehicular de vehículos de alta gama, de alto consumo? ¿Por qué los funcionarios públicos necesitan andar en vehículos de 8 cilindros? Digo, en Noruega los primeros ministros y los parlamentarios van en bicicleta. Yo no pretendo que aquí vayan en bicicleta. Primero porque el sol lo va a impedir y puede provocar una crisis de Estado sumamente grande. Pero me parece que quizás se ayudaría mucho el gobierno si limitara el uso de combustible, eliminara todas esas tarjetas de crédito de los funcionarios en momentos... De los que la usan, ¿no? Bueno, de viaje en primera clase. Claro, y eso de lo que la existe. usan. No hay viaje en primera clase. No, tampoco ese viaje en primera clase. No, imposible. Bueno, está bien, pero Están también limitados. no se viaja en primera clase, pero aquí van en una delegación de 8 y 10 Limitado a miembros 2 personas. para A una... 2 personas por No, eso se ha reducido. Eso Se ha limitado a 2 se ha reducido personas. bastante. Y además hay por ejemplo, Hay eventos que no necesitan, que pueden ser... los embajadores dominicanos pueden representar al país en esos casos. ya también... Sí, pero yo quiero que volvamos de nuevo a la reforma. Salimos un poquito, pero vamos a volver a la reforma. Mira, esa reforma, por primera vez... ¿Pero es una reforma o un plan? Un plan, el plan económico. Plan anticrisis. Plan anticrisis, que es una ley fiscal, una ley de reforma tributaria que se hizo, la 3026. Volvamos a esa ley. Oiga, ¿por qué? Sí, desde que yo tengo conocimiento, todo lo que se habla de reforma fiscal y de reforma tributaria afecta a las mayorías. Y por primera vez, yo sé que mucha gente dirá otra cosa, por primera vez esto es una reforma, esto es una ley que beneficia a las mayorías. Con esas medidas, pero aparte de las medidas a las empresas, a las personas físicas también tienen muchos beneficios. Acuérdese que antes, usted transferir un bien, herencia, los padres ahora pueden heredar en vivo, y le pagan, no paga tanto.
O sea, es un incentivo también para la población normal. Es un 25% y tenía estancado Sí. 155.000 transferencias de bienes muebles y inmuebles. Claro, solamente, exactamente. Era un cuarto del costo y ahora lo han sincerizado al 3%. A un 3%. Que es el impuesto que se paga por transferencia ordinaria entre Claro, claro. Esa es una medida que va a beneficiar a muchos ciudadanos. Y veo que se quedó el ITEVI afuera, que eso es una cosa increíble aquí. Todo lo que se hable de impuestos aquí siempre se perjudican a la mayoría. Y esta es la primera vez que yo veo, de verdad, en lo que yo tengo conocimiento, que esto es una medida, todas estas medidas han beneficiado a la mayoría. El IPI no ha quedado afectado con esto, ¿no? No, está fuera. No, el IPI se queda, Está está fuera el IPI, está fuera el IPI. Y una cosa sumamente importante para las empresas, que siempre quiero resaltar eso, las empresas se van a beneficiar directamente, ese gran margen de empresas que hay aquí, que siempre somos los que cargamos. Las MIPYMES representamos el 98% del tejido industrial de la República Dominicana y somos nosotros que siempre vamos cargando todo eso, en cualquier cambio tributario que se haga aquí en la República Dominicana. Y este nos beneficia. El personal laboral de las empresas de POPIME se ha contabilizado. Perdón. El personal que labora en las PROPIME se ha contabilizado. ¿Cuántas personas trabajan? Nosotros representamos el 78% del tejido Laboral. De la República Dominicana. El 78%. Porque acuérdese que Entonces es una fuerza económica muy importante. No, pero lógico. Es que pero no es un poder político. Bueno, ya esas son otras cosas. Ya esas son otras cosas que están en todos los partidos. Veremos, y pertenecemos a todos los partidos, eso es normal. Pero es bueno resaltar eso que acabamos de decir. Excluyendo las grandes empresas. No, claro, solamente, Sí, no, las solamente el MIPYME. sector MIPYME. También debió incluirse, porque es importante señalar esto, debió incluirse medidas más drásticas para reducir la informalidad. La informalidad en este país anda más del 50%, el 54% según el último De estudio los del Banco empleos, Central. porque de la informalidad También. es 84.5%. Exactamente, o sea, una cuestión, y la medida fue como un poquito, no se incluyó directamente para que ¿Qué impacto tendría la formalización de todas esas empresas en materia impositiva? Ojo, pero imagínense, si ¿Se ha calculado? ¿Hay algún cálculo? más de la mitad, ustedes los economistas, más de la mitad de las empresas en la República Dominicana son informales. Y no pagan Todos impuestos. esos negocios que están en los barrios, todo eso es informal. Pero Y la sí, medida fuera un poquito floja, pero nos vamos a beneficiar, la verdad es la realidad. si bien la informalidad es un tema importante, es un fenómeno de toda América Latina, porque es la solución a una situación de empleo que hay, de empleabilidad que hay, de generación de empleos formales en la mayoría de los países. Tú tienes que, en Bolivia, por ejemplo, tiene 85% de informalidad. Pero yo quiero destacar Pero la que hay- informalidad no necesariamente evade impuestos. Evade impuestos el centro de transacción comercial, porque el que trabaja ahí compra productos que pagan impuestos. El que compra ahí también paga impuestos a los bienes y servicios que adquiere. O sea, solamente la informalidad en los tributos que deja percibir un Estado es sencillamente por la transacción de la empresa per se, que entra en la informalidad motivada muchas veces por la carga tributaria que tiene y por la desmotivación de los Estados Claro, para que puedan producir con eficiencia y Pero, capacidad y beneficio. pero justamente el hecho de que se eliminen los anticipos, de que Sí, se eso- alivie para las eso medianas ayuda. empresas, Eso es una el hecho medida de que para se la genere formalización. amnistía y toda esta serie de medidas ayudan, incentivan la formalización. Sí. Y la formalización, la informalidad, es un tema que definitivamente nosotros como país, y ahí estoy completamente de acuerdo, tenemos que tratar de resolver, porque la verdad es que genera una desigualdad muy grande en cuanto a los que sí cumplen y a los que no cumplen. Y ese es un tema que, si bien es un tema que afecta a toda la región, el hecho de que afecte a toda la región no significa Nosotros tomamos que medidas, esté claro. bien, que no tengamos nosotros que tomar medidas para mitigar esta situación que está afectando la economía dominicana. Sí, pero yo no estoy defendiendo la informalidad, lo que estoy estableciendo es el hecho concreto, pero hay algo peor, porque se confunde entre informalidad empresarial e informalidad laboral. El gran problema de la informalidad es la informalidad laboral. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, no lo otro. Exacto. Porque ¿cuál es el punto? Tú tienes 1 millón, una cifra, 1 millón de personas que trabajan en las empresas que no tienen seguridad social, que no tienen seguro de salud,
que no tienen acceso que no van a tener pensiones. Entonces, tú tienes un gran problema, y también que tienen salarios que no son salarios decentes. Entonces, ese es el gran problema donde nosotros sí tenemos que atacar. Pero eso tiene un efecto, obviamente, en las personas, y obviamente tenemos que atacarlo. Pero esa informalidad, la falta de pago a la tesorería social, el tema de salarios más bajos, de contratar inmigrantes para pagar menos, todo eso, ¿qué sucede eso? Eso genera una competencia desleal. ¿Por qué? Porque esa empresa que está dejando de cumplir con las normas genera en esa baja que tiene de ingresos, de gastos por ese concepto, pues genera una competencia desleal en relación al que sí cumple. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy animadamente y con bastante sinceridad sobre los efectos positivos o que pudieran tener en el futuro inmediato el plan de anticrisis que ya ha sido aprobado por el Congreso de la República y promulgado inmediatamente por el presidente Luis Abinader. Ahora, como yo lo veo, el plan parece un medicamento para resolver una enfermedad, pongámoslo de esa manera, ¿no? Para usar una figura. Pero ningún medicamento cura una enfermedad, simplemente alivia o reduce el progreso de la enfermedad. ¿Cuándo? ¿En qué momento se planificó o se espera que los efectos positivos de este medicamento influyan sobre la enfermedad que afecta a la economía dominicana? Mira, ese es un buen punto y una tremenda pregunta por lo siguiente. Yo entiendo que este plan fiscal anticrisis es limitado y debió hacerse una reforma mucho más amplia, por dos razones fundamentales. Primero, tú no andas haciendo reforma todos los días. Tú no vas a someter al Congreso una reforma todos los días. Claro. Y como tú dices, estamos atendiendo a una coyuntura específica, ¿de acuerdo? Pero la reforma grande que hay que hacer en este país, integral, es para modificar la estructura tributaria, el sistema tributario de la República Dominicana, que tenemos una cantidad de impuestos enorme que al final, cuando tú sumas todos los porcentajes que se dedican a los diferentes sectores, da más del 100% que tú tienes y la administración es muy difícil. Y la administración es muy difícil. Lo que pasa es que las diferentes normativas a las que hace referencia el distinguido amigo son normativas que se han hecho sin el razonamiento debido desde el punto de vista económico para verificar si el Estado está en capacidad de cumplir con esas partidas. Pero yo debo decirle a ustedes lo siguiente: aquí se presentó un proyecto de reforma que fue, lógicamente, extraído del Congreso en el año 2024. ¿Por qué? Porque se generaron una serie de discusiones, se aperturaron discusiones, sectores que no iban a ser impactados ni afectados directamente con eso también protestaron, y en ese momento se necesitaba que el Estado recibiera mayores ingresos para enfrentar situaciones que venimos nosotros confrontando el año 2020 y que no proyectamos que iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente. No tuviéramos, yo creo que si esa reforma se hubiese aprobado en ese momento tal cual se concibió, con algunos ajustes que se demandaron, pues sencillamente no tuviéramos que abocarnos a este plan. Ese es el punto. Pero entonces en ese momento comenzaron, yo decía ahorita, y no tengo nada en contra de algunos sectores, de ambientalistas y de junta de vecinos, presentó un proyecto en el que beneficia a todo el país, y aunque sea una junta de vecinos, dice, es que aquí la junta de vecinos es más grande que la otra, démoselo, porque siempre alguien va a encontrar algo que proteger. Pero la realidad es que estamos en presencia de un Estado dependiente económicamente. Y los estados dependientes necesitan obligatoriamente ajustarse desde el punto de vista económico a las transformaciones globales que se dan para tú poder sostener la economía en un ambiente sosegado, para que no se generen impactos negativos que puedan afectar el interés colectivo de un Estado. Y en eso es que nosotros, y el presidente ha tratado de hacer entender eso, de que el Estado dominicano como dependiente necesitan medidas que muchas veces pudieran ser tediosas, pero que hay que tomarlas para que podamos mantener el sosiego social y no afectemos la economía de una manera tal que no podamos revertir los efectos negativos. Bueno, ¿cuándo comenzará a tener efecto esta medida? Positivo, bueno, ¿no? Los efectos esperados. Desde ayer. No, los efectos son inmediatos. Ahora, hay que darle un tiempo de madurez, porque, por ejemplo, la administración tributaria tiene que hacer cambios para el tema de la amnistía y para el tema del impuesto que van a pagar las pequeñas empresas, que normalmente son mensuales y ahora son 3 meses. Entonces, ahí hay
algunos ajustes en términos del sistema de la administración tributaria. Entonces, Pero eso no requerirá una ley. No, porque ya la ley está aprobada. No, pero la Lo que yo te digo administración. Es que internamente tú tienes que adecuar los sistemas para que las empresas puedan Pero lo puede pagar. hacer por la vía administrativa, no necesita una No, ley. pero por ahí que porque- tiene que No, hacer. son ajustes. Mire, No, porque son ajustes técnicos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Frank. Mire qué pasa. Estas medidas son una especie de... Es una pastilla que se está tomando para algo que está pasando. Debió ser más profunda. Aquí es muy difícil pagar los impuestos. Yo creo que este es el país más difícil para usted pagar los impuestos. Cuando usted se constituye legalmente para tener una empresa legal, lo primero que tiene que hacer es buscar un contador. Porque el sistema es tan difícil de usted pagar que es sumamente tedioso para eso. Y al final un auditor. Al final un auditor para poder hacer todas las cosas. Entonces, esa parte, sí estoy de acuerdo contigo, Franklin, debió analizarse ahora y corregirlo de una vez. Pero hay que decir que no sea tan difícil. Hay que decir claramente que a partir de la promulgación de la ley ayer, ya todos los efectos de desmontes que se iban a producir, ya eso es lo único que es seguro. Ahora, Sí. todo lo que es recaudación para la solventación, y lo dije precedentemente, y para obtener mayor recursos que la cantidad que se necesita para solventar lo que se desmontó, son simples proyecciones que Sí. pudieran ser más, pudieran ser menos, pero lo que es una realidad hoy es que los desmontes ya que se han anunciado, propuestos, fueron aprobados y ya son una realidad. Ahora, Sí, ya son una realidad. era las exigencias de la crisis, ¿no? Pudo haber motivado una reforma o un plan mucho más intenso de lo que se aprobó. Y aprovechar Claro. la coyuntura, debió aprovecharse y hacer Claro, todos esos porque cambios. fíjate el ánimo que tiene la población con relación a la propuesta. Es un ánimo positivo. Más del 85% de las personas aprobaban Sí, claro. y aprobaron la propuesta. Y yo creo que en ese escenario tú pudiste haber aprovechado más, porque hay que decir algo. Magín vende bien. Y sí, Magín vende bien. Entonces, Explica. y además te estamos hablando que es el ministro de Hacienda y Y Economía. se mantiene bien. Y se ma- No, porque esos detalles son importantes. La gente cree que no. Sí. Pero la forma en que tú vendes cualquier cosa hace una diferencia vital Claro. para que la gente pueda comprar. Tiene credibilidad. Tiene Y credibilidad. tiene Fue bien credibilidad, pensado. prestigio. Bueno, sí fue bien pensado. Porque identificar sectores que no han sido tan afectados en toda esta turbulencia internacional para sacar de ahí. Tú estás hablando que solamente el 0,8% de las empresas que tributan de las 42.000. Sí. Tú estás hablando que tú vas a afectar con un aumento de impuestos sobre la renta a 5.900 personas que son las únicas que ganan más de 400.000 pesos. ¿Quién gana 400.000 pesos en este país? Entonces, cuando tú identificas eso... y tú El colocas- director de Proconsumidor. no, Sí, para y nada. de Procompetencia Todo el mundo sabe que... En Procompetencia, Ustedes saben que yo entrego... Yo lo he anunciado, pero no quiero seguir diciendo, me llamaron la atención. Pero el director de Proconsumidor... O que te aumenten el sueldo. No, es que el director de Proconsumidor saben a quién le distribuye el salario, no usa vehículos, no tiene tarjeta de representación, no usa gato, yo no uso nada de la entidad, y todo el mundo lo sabe, pero no me gusta. La gente dice, no lo diga porque dicen entonces que tú Que estás está- diciendo. No. Lo que yo digo con esto es que cuando tú ves que se identificaron sectores fundamentales, que aún en medio de todas las crisis que se han producido en los últimos 6 años, ellos siguen ganando, es una genialidad de quienes orquestaron ese proyecto. Sí, señor. Bueno, pero normalmente cuando el gobierno introduce un cambio o anuncia una medida, cabe esperar que así como puede recibir endoso de amplios sectores, también la repulsa de muchos otros. La oposición a este plan podría hacer que fracasara. No, porque la oposición No. debió ser previa a la aprobación. Ya No, cualquier cosa- pero la ejecución. No, porque en la ejecución ya es el gobierno que tiene y el Estado. Que Y tiene, la ley y la es ley es una obligatoria, ley. de obligatorio cumplimiento Sí. para todos los sectores. Y están sectores que ya han sido, Ahora, identificados y muchas de estas medidas son de ejecución prácticamente automática, Sí. porque el tema de los cheques y transferencias Sí, eso es eso es automático. automático. El tema del impuesto, del aumento al impuesto sobre la renta, sencillamente Lo- también es automático. pero lo- Y a eso lo que está- me consensuó refiero- con los sectores. Se A lo que me consensuó. refiero es que muchas acciones positivas en el pasado no dieron los resultados apetecidos porque pura y simplemente no aglutinaron a todos los sectores que pudieran influir no solamente en la aprobación sino en la ejecución. Yo le dije a algunos amigos de la oposición que son diputados, están allá, miren, y utilizaron una estrategia brillante, que fue la de dejar las curules con un letrero Sí. y algunos trataron de retirarse. Porque yo le decía a algunos amigos, se lo dije públicamente, no se opongan. Porque tú te opones a algo que es positivo, entonces la gran mayoría entonces te sindica
Y yo le dije, no se opongan, voten ustedes también. Lógicamente no se van a llevar nosotros que estamos. Entonces hubo una disputa en alrededor del programa, del plan. No, la oposición no se sabe qué se estaba oponiendo. El tema aquí, y yo creo que es precisamente una de las grandes bondades del plan y ya hoy ley, es que tal como ha afirmado el presidente de Codopime, se hicieron los consensos previo a la presentación de la propuesta. Hubieron acercamientos con todos los sectores. Y eso obviamente dio la certeza de que lo que se estaba presentando ya estaba previamente consensuado. ¿Qué alegó la oposición? El hecho de que, y el escenario de quienes estaban opuestos a la propuesta de ley, pues estuvo puesto sobre la mesa en el Congreso Nacional. Por ejemplo, hubieron encuentros. Los empresarios que le aumentaron de 27 a 30. Y en la Cámara no están protestando y le aumentaron los impuestos. Y en la Cámara de Diputados, pues también, al final del día, ya una vez se aprueba en el Congreso Nacional y es promulgado por el Poder Ejecutivo, es una ley que es de obligatorio cumplimiento y quien queda a cargo de la ejecución de las leyes es precisamente el Poder Ejecutivo, porque el Legislativo legisla y el Ejecutivo ejecuta. Pero, ¿qué alegó la oposición para no endosar ese proyecto? La oposición, y básicamente de la Fuerza del Pueblo, que fui a quien más vi hablando de eso, es que no era el momento. Pero nunca es el momento. Además, yo te digo una cosa. Esta no es una discusión política, es una discusión económica, es una discusión fiscal. Se derivaron algunas discusiones en temas que no necesariamente correspondían al proyecto. Necesario. En una ocasión, recuerdo en un debate que tenía alguien, decía, primero defendían el proyecto porque comenzaban a mencionar las bondades que nosotros estamos diciendo aquí. Además, yo me iba a ir del debate, pues si él estaba defendiendo, yo tenía que buscar nada ahí. Pero ¿qué pasa? Que comenzaron a derivarse en el tema del gasto corriente, de la sincerización, de la disminución, temas que no correspondían a la discusión sobre los efectos y sobre el planteamiento. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, es un proyecto que no necesitaba defensa. Es un proyecto que se defendía solo. Había que presentarlo. Entonces, si tú hablas y deriva la discusión en otros temas porque tú no tienes algún alegato, porque a lo mismo que tú pudieras defender, que son aquellos a los que se cargaron los tributos para la solventación y recaudación, no protestaron. O sea, no hay discurso. Pero entonces cuando tú quieres ponerte a lo que sea y tú vas a los medios de comunicación, pues pasa lo que pasó con muchos de ellos que no tuvieron respuesta, como el que yo le di anteriormente, que habló de que como la República Dominicana es el único país del mundo que somete una transformación fiscal, porque no averiguaron, no investigaron de que todos los países en América Latina están proponiendo, proyectando, elaborando transformaciones fiscales para enfrentar lo que está ocurriendo. O sea, desconocimiento total para mí. Ahora, ¿qué se espera que ocurra ahora? Bueno, nosotros los sectores, que somos los que pagamos los impuestos, solamente le hemos hecho algunas observaciones a la ley. Se la hicimos en las discusiones. Fíjate, discutimos. ¿Y se atendieron esas modificaciones? Se atendieron en parte. Por ejemplo, son demandas que tenemos años, más de 50, desde que se promulgó esa ley de nosotros tener que pagar anticipo. Se está diciendo que no debe pagar anticipo, porque eso es injusto, usted pagar dinero por adelantado. Sí le solicitamos que incluyan a las pequeñas también. Las pequeñas se tocaron con algunos beneficios, como dividirlo, en lugar de pagarlo mensual, eso aumenta la liquidez de las empresas. El hecho de que usted lo pague cada 4 meses, eso te quita presión de tener que buscar ese dinero mensual. Se mejoró algo. Nosotros propusimos que se eliminen en esta ley, que se elimine a las pequeñas, a las micro y a las pequeñas, no solamente a las micro, y que se elimine y que las medianas se le ponga la mitad, por ejemplo, el 50% de pago de anticipo. Y lo propusimos y lo discutimos, y ellos solamente tomaron en cuenta la parte de... Pero recuerden que ese fue un impuesto transitorio. Claro, fue transitorio. Posteriormente, sí, se va a ir desmontando. Lo normatizaron, lo convirtieron en ley. Los mismos que estaban diciendo que se desmontaron. No, pues esa es la parte política, esa es la parte política. Sí, no, pero quiero decir, fuera de la parte política, y cuando se aprobó, se hablaba de un aspecto puramente económico que no encajaba con lo que colocaron para el desmonte. Porque también nosotros tenemos que hablar, usted coloca, porque cuando usted identifica una fuente para de obtener tributos y hay una reforma que puede aumentarla poco más o poco menos, yo entiendo que usted no puede enfocarse en un punto que usted lo creó. ¿Tú sabes por qué digo esto? No para impuesto que se crea, impuesto que se lógicamente permanece para toda pero, la por ejemplo, el punto 5 de la transferencia. Dijeron, no pueden subir el punto 5, pero nadie aquí pudo haber identificado antes de ellos de que la transferencia pudiera ser un objeto o un rubro
objeto de tributación y le colocaron el punto 15. Ahora, normalmente, y yo quiero insistir en una pregunta que hice anteriormente, los efectos de disposiciones de esta naturaleza sobre la economía, sobre lo que se persigue. ¿Cuáles son las proyecciones para que el país comience a sentir, el gobierno comience a sentir los efectos de este nuevo plan? Mira, por ejemplo, la amnistía yo creo que es lo que más va a tener un impacto inmediato en las empresas. Porque hay muchas empresas que no han podido declarar y no han podido hacer negocios, ahora lo podrán hacer de manera inmediata. Es decir, la fila de empresarios que tiene que estar desde el lunes en la administración tributaria para ponerse al día, eso es un efecto inmediato que tú vas a tener tanto en los ingresos como tanto en las empresas que tienen los problemas de deuda. Y cuando tú le desmontas un pago de mora y de intereses a la misma mora, tú estás de alguna manera teniendo un impacto, un efecto inmediato. Bien, Pero desgraciadamente igual, el tiempo, bueno. No, igual quería decir Muy también el brevemente, tema por de la favor. depreciación acelerada. Eso Oh, y es también, otro eso va a tema. fomentar la productividad, eso Sí. va a fomentar que las empresas inviertan y que las empresas aumenten la productividad y va a generar un efecto virtuoso en la economía dominicana, que es lo que todos esperamos. Sí. Bien, el tiempo se nos agotó, solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que hayan disfrutado del tema. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.